fíjate qué ocurre con la carilla, ¿sí lo ves? Claro. Se abre la del mismo lado y del mismo lado se comprime, se acerca. Esto no es una implicación, no es una carga distractiva, eso es lo que ocurre aquí. Porque la faceta, si en efecto del mismo lado posterioriza y del lado contrario anterioriza. Es otra cosa. No tanto, pero para que quede claro. Lo otro que les iba a ilustrar de la columna, lo del receso lateral. El receso lateral es esto. Fíjate, fíjate cómo la vértebra de arriba y la vértebra de abajo generan este espacio. Este espacio es el receso lateral y por ahí pasan los nervios de la raíz determinada, del segmento que sea. ¿Bien? Entonces, si hay una estenosis del receso, ese receso se cierra y la raíz es comprimida y puede generarse como patología radical. ¿Bien? Queda lo otro que le iba a ilustrar, el iliaco. Iliaco acá, rotación anterior, rotación posterior, y flare, abre, cierra arriba, abre abajo. Auflare, abre arriba, cierra abajo. Pelvis mayor, pelvis menor. Bien, y lo que es la rotación, iliaco en apertura y iliaco en cierre. Bien, apertura, cierre. Sacro, esta es la base, este es el ápice. Cuando yo digo que el sacro hace una contranutación en la inspiración, es que el sacro, las bases van hacia atrás, hace una flexión. Y si es una mutación, van hacia adelante en la inspiración. ¿Sí? ¿Yo algo? ¿Ahora sí? Sí. Vale, porque me costó. Por ejemplo, esta es la izquierda, esta es la derecha, ¿verdad? Si el eje es izquierdo, ese eje izquierdo puede hacer inclinación izquierda con rotación hacia la derecha o hacia la izquierda, es decir, homolateral o contralateral. Mientras que un eje oblicuo derecho haría movimientos de inclinación derecha con rotaciones, izquierda o derecha, homolateral o contralateral. ¿Cómo hacer? Izquierda, hacia derecha o hacia izquierda. El eje oblicuo va de una base a el ángulo contrario. Por ejemplo, si es un eje oblicuo izquierdo, va de la base izquierda al ángulo derecho. Si es un eje oblicuo derecho, va de la base derecha al ángulo izquierdo. ¿Va? Un eje oblicuo izquierdo hace movimientos de inclinación izquierda con rotación contra u homolateral, o a la derecha o a la izquierda. Okay. Y el eje oblicuo derecho hace inclinación hacia la derecha con rotaciones hacia la izquierda o a la derecha, es decir, okay, homolateral o contralateral. O sea, hace esto básicamente. Exacto, o sea, básicamente que hace esto, o sea, si es esto, hace esto con esto o con esto. Si este eje, que sea el izquierdo, hace hacia acá con esto o con esto. Ahora, ¿bien? Mi pregunta para finalizar de entender eso. Okay. ¿Esas rotaciones son en relación a la última vértebra lumbar? Correcto, que es la charnela lumbar. No en relación a los ilíacos. Lo que hace en relación a los ilíacos es la nutación y contracción. Solamente. Lo que hace a nivel de inclinación y rotacional son movimientos de componente articular o de nudo articular en relación con la lumbar, concretamente el esfínter. ¿Bien? Sí. Entonces, bueno, bien, vamos a seguir entonces. Esto es un sistema, ¿sí? No es que yo voy a hacer todas las pruebas de una vez, son 50 pruebas y voy a hacer las 50 pruebas con el paciente. No. Se supone que ya yo le hice una entrevista, se supone que ya yo hice una información y de esa información yo veo qué evaluación hacer. Si yo considero que la evaluación va para algo más patológico desde el punto de vista fiscal, yo tengo que incluir pruebas específicas para eso. Si yo considero que una prueba para algo degenerativo, tengo que incluir alguna prueba que me pueda ayudar con eso. Recuerden que las pruebas ortopédicas sin contexto no sirven, no se aplican para nada, es importante el contexto. ¿Okay? Entonces, en líneas generales, lo que vamos a hacer primero es una evaluación ortopédica estándar. La evaluación ortopédica estándar la voy a hacer siempre, es la que siempre voy a hacer cuando me venga un paciente con obsesión. ¿Cuál es la finalidad de esa evaluación estándar? Y los 4 pasos. Diferenciación una lesión local, si es referido, si es inerte, si es contráctil, si es patrón capsular o no capsular, que en columna no se conoce como patrón capsular o no capsular, sino como patrón articular, parcial y total. Total es sinónimo de patrón capsular, parcial es sinónimo de patrón no capsular. ¿Qué significa si el paciente tiene un patrón articular total? Tiene una limitación selectiva de movimiento, es lo mismo. ¿Cuál sería el patrón articular total? Golpea que de la lumbar, limitación hasta la extensión, ¿sí? Y las inclinaciones, la flexión está libre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo le pido al paciente hacer flexión, me duele, ¿eso es un patrón articular total? Es parcial de una vez, exactamente. Si es patrón articular parcial, es lat
trastorno capsular, 3 hipótesis: lesión articular, desarrollo interno o adherencia ligamentaria. En columna, una adherencia ligamentaria es rara, salvo que haya tenido un accidente, una caída fuerte y eso te lo dice. Si no, ya veces lo descarga. Lesión articular puede ser una lesión muscular, una famosa contractura. No sé. Pero lo más probable es que son desarrollo interno si hay PAP. Casi siempre de carga por allá. Y si es PAT, ya saben que un proceso degenerativo, artrosis, una neuropatía posterior, o puede ser una espondilitis o espondilocía anquilosante. Entonces, básicamente eso. ¿Bien? Ahora, en el caso de la evaluación, entonces, lo estándar, lo primero que les voy a dar, va a tener una estructura. La estructura es, primero que nada, movimientos activos libres. ¿Sí? El paciente hace los movimientos que le va a pedir. Puede hacer los movimientos, flexión, extensión e inclinación. No se hace rotaciones porque ya como hablamos, la rotación predomina a nivel dorsal y no buscamos eso. ¿Bien? La puedo hacer si quieren, pero no me da información clínicamente. Funcionalmente sí, pero clínicamente no mucho. Ahora, luego de allí, bien, vamos a hacer la diferenciación entre una lesión de axis y lumbar. ¿Sí? Entonces yo les voy a ir diciendo cómo se va haciendo, cómo se hacen las pruebas. ¿Okay? Y ya después de allí empezamos a hacer lo que es la evaluación a nivel neurológico, lo que dicen las pruebas sensitivas, pruebas motoras, ¿okay? Y reflejos también, por supuesto, y reflejo de la víctima. El reflejo de la víctima es importante. ¿Por qué? Porque si el reflejo de la víctima me da positivo, probablemente haya una lesión medular considerable y no manipulamos con una víctima positiva. Así es pregunta de examen. ¿Sí? Entonces, no hagan como cuando fue un semestre que yo le puse un caso clínico a una muchacha y le puse el víctima positivo. O sea, yo le dije al chavo, cuando te haga la prueba, así con los dedos. Te voy a poner sitio, entonces, bueno, ¿qué vas a hacer? No, tiene una hernia discal. Y yo, ok, bueno, ¿qué le vas a hacer? No, bueno, lo vamos a posicionar, le vamos a hacer así, y yo, mira, ya, camina. Porque también yo le positivo, ¿no viste? Ay, ¿en serio? Sí, me dice eso. O sea, ¿bien? Entonces termina ese pasaje. Bueno, venga, ¿quieres poner la foto? Entonces, vamos a ir con la partición. Primero. ¿Qué me importa en la inspección? Me importa que si la columna la tiene así, que si tiene elevado este hombro, no necesariamente. ¿Qué es lo que voy a buscar? En una vista posterior, si hay una desviación lateral y en una vista lateral, se ve una desviación hacia flexión. ¿Sí? ¿Por qué? La presencia de una desviación antálgica, ¿sí?, es sinónimo de una protrusión discal grande. Entonces, si el paciente viene con dolor lumbar y me viene así, exageradísimo eso, para que quede claro, una inclinación sin componente rotacional es un shift lateral. ¿Sí? Un shift lateral es sinónimo de un desarrollo interno grande. ¿Ok? Entonces probablemente ya saben que va a haber más o menos dolor, va a haber más o menos irritación y bastante molestias ahí en general. Y posiblemente eliminación. Ahora, ese shift lateral puede ser en actitud directa o en actitud indirecta. Quiere decir, si hay una actitud directa o indirecta, es que el paciente está inclinando lejos del dolor o hacia el lado del dolor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que está buscando es abrir espontáneamente el espacio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si la hernia es derecha, ¿sí?, y está, por decirlo así, por encima del hombro de la raíz, por arriba de la raíz, este es el hombro, esta es la axila de la raíz, si está por encima, cada vez que él me busque inclinar, va a haber una posición donde va a generar más dolor que otra. ¿Cómo sería? Fíjate. Esta es una hernia, ¿ya? Entonces, esta es la raíz y la hernia está justamente en la parte de arriba. Si yo inclino hacia la izquierda, una hernia izquierda, estoy aplastando la hernia y está resaltando más el dolor. Por ende, ¿qué actitud va a tener el paciente? Inclinar hacia el lado contrario. Ya va a abrir ese espacio espontáneamente y va a sentir un alivio momentáneo. Entonces, si está inclinando lejos del dolor, el dolor es derecho y está hacia la izquierda, ya sabes que no solamente la producción es unilateral, primero que nada, sino que ya sabes que está en esa parte encima de la raíz. Eso no tiene mucho que ver, lo que te importa es saber si está abriendo lejos o no el dolor. ¿Sí? Ahora, si está en la parte de abajo de la raíz, en la axila de la raíz, ahí cuando me inclina a la izquierda, se va a deslizar el disco sobre esa raíz y va a doler. Entonces él va a abrir espontáneamente el lado derecho, hacia el lado del dolor. ¿Sí? Es una actitud directa. ¿Cómo diferenciamos? Si está hacia el lado del dolor o no está hacia el lado del dolor. No, por ejemplo, si acuérdate que es cintura clínica. Me duele la espalda en el lado derecho. Ok, para, ¿le hiciste todo? No te des bien. Sí, ya sabes que es el lado derecho y está así, ya sabes que está lejos del dolor. Si está así, está haciendo dolor. Chévere. Entonces, ahí es que lo que vamos a saber para el tratamiento, ya sabemos que a él le viene bien la apertura hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Sí? ¿Bien? Eso por ahí. Ahora, si yo en vista la posterior no veo nada, pero en vista lateral
veo que está desviado en flexión un poquito, giro, ponte para actúe mejor ahí. ¿Bien? Una desviación en flexión sugiere una protusión grande, pero probablemente posterocentral, con una limitación considerable a la extensión. La extensión va a ser bastante dolorosa, ¿sí? Entonces, un paciente así lo pongo a hacer la Kenzie. Difícil, ¿sí? Dudoso. No creo. No creo, exactamente, ¿sí? Entonces, o un paciente que viene así, no, vamos a hacer el ejercicio no sé qué, o que haga carga, porque yo leí en Instagram que el trabajo de fuerza mejor. No, hay que salir primero, ¿sí? Entonces, hay algo muy particular con las rotaciones grandes. Con las rotaciones grandes, evoluciona espontáneamente más rápido que una pequeña. Una rotación grande puede evolucionar por sí misma en una semana, ¿sí? Sin tratamiento, se le quita el paciente y mágicamente, un día, al día siguiente, ya, no me duele, me siento bien. Puede evolución espontánea, ¿sí? Cuando es grande. Cuando es más pequeña, puede necesitar ayuda de una manipulación. ¿Será que cuando, por ejemplo, hace algún movimiento, genera dolor, después hizo cualquier otro movimiento se le quitó de repente así? También puede hacer. De hecho, hay fenómenos de reabsorción de líquido, que es lo que no es evolución espontánea. Sobre todo pasa mucho en el caso, ¿cierto? Sí, a veces pasa bastante frecuente, pero tiene que ver con el tamaño de la protección. Mientras más grande, es más fácil reducirse. ¿Por qué? Porque bueno, es más contenido. ¿Bien? Entonces, en el caso de que te vengan con esto, ya sabes que a lo mejor puede que se mejore en una semana, aun cuando el dolor es bastante fuerte. Estos pacientes que vienen así son los bien chéveres para que tú quedes como Dios delante de ellos, porque tú dices, no vale, son 2 semanas hasta listo, le pongo corriente, qué sé yo, y en 2 semanas va a mejorar. Y esos son los pacientes donde el típico, a mí me funciona, que yo hago lo que yo vi hace 15 años, 30 años, 40 años, y se le quitó ejercicio de Will, ejercicio no sé qué, y se le quitó. Está bien, mejoró, pero fue porque evolucionó espontáneamente. Entonces, cuando son pequeñas, sí es más complicado que mejoren. Y también cuando la protrusión discal está en la raíz, también tiene una evolución espontánea. Con la evolución espontánea solamente se cuenta a partir del dolor radicular. Por ejemplo, a mí me comenzó en la lumbar y me comenzó ahora en la pierna, preguntamos desde hace cuánto te duele la pierna. ¿Por qué? Porque una evolución espontánea a nivel de lumbar, una protrusión lumbar lateralizada, puede durarte aproximadamente de 6 meses a 12 meses, o sea, prácticamente un año, para que evolucione espontáneamente. Entonces, si usted tiene un paciente con dolor radicular, bueno, desde hace cuánto tienes el dolor, mira, tengo como 2 años así, ya esa protrusión es irreducible, ¿sí? No hay manera que yo la pueda reducir. Es una ilusión pensar que con cualquier técnica manual podemos reducir un disco, ¿sí? Tiene que ser en ese plazo de tiempo. Si tenemos un dolor radicular de 3 meses, 4 meses, la podemos reducir. Pero si es ya del año en adelante, de los 2 meses en adelante, ya en esa segunda mitad es difícil que se pueda reducir. ¿Sí me explico? Entonces, prestaba atención a ese detalle porque es importante. ¿Bien? Porque entonces tú dices, no, bueno, sí, es una protrusión pequeña, se puede reducir, bla, 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 y tenía 2 años con ese dolor radicular y entonces, es importante que se participen. Ahora, luego en la inspección, ya vimos, no hay desviación a flexión, no hay desviación lateral. Recuerden que es sin componente rotacional, porque si hay componente rotacional, pero probablemente sea una protrusión por lateral. ¿Bien? Entonces, en la historia clínica preguntamos, ¿sientes algún dolor al toser, estornudar, al ir al baño? Todo lo que sea que genere presión intratecal, eso genera dolor multisegmental o una liberación de estructura por compresión de la lumbar. ¿Bien? Chévere. Entonces, ya decimos la flexión, sí, fíjate que es más complicado. Ahora, hiciste la extensión también, ¿verdad? Entonces, la extensión la podemos hacer así, la podemos hacer así, como quieran. La flexión es importante, con flexión de cuello, no se les puede olvidar la flexión de cuello, ¿sí? Y las inclinaciones, a la derecha, a la izquierda, ¿bien? Ya aquí sabemos si hay PAP o PAT. Si hay PAP, ya yo sé que probablemente haya una protrusión discal, ¿bien? Sigo con la evaluación. Ahora lo va a acostar en la camilla. Antes de acostar en la camilla, aprovechando que está de pie, hacemos un rápido un test neurológico. Dame las manos y vas a levantar en puntillas de esta forma. ¿Bien? Ay. Aquí vamos a estar pendientes. Escuchen, esta es una evaluación de la raíz de C1 y C2. No estoy pendiente de dolor, sino que estoy pendiente de debilidad. Eso lo que usan en el material. Cuando hacemos un test activo, un activo resistido, estoy pendiente de si hay dolor, si hay debilidad. ¿Sí? Si hay debilidad es una afectación nerviosa, si hay dolor es una afectación muscular. Si hay dolor y debilidad puede ser una afectación de metástasis, una afectación de fractura o una rotura parcial del tendón. Y si hay debilidad también puede ser una rotura total del tendón. Entonces, si a él le duele, no importa, no me importa.
pero lo que me importa es que haya debilidad. Sí, porque la debilidad me dice, ese tendón o se rompió o hay algo nervioso en esa raíz según hacer. Bien, entonces ya aproveché, lo hice, ahora sí me voy a acostar boca arriba. Ponte boca arriba, por favor. Aquí rápidamente vamos a hacer, antes de seguir con la evaluación lumbar, una evaluación diferencial para saber si el dolor de él es de ácido. ¿En qué escenario lo uso? Por ejemplo, si él viene y me dice que tiene dolor de espalda, bilateral, ¿ustedes considerarían necesario evaluar ácido? Dígame si sí o sí. Él viene con dolor en la espalda, no en la lumbar, así, bilateral. Ok. ¿Considerarían necesario evaluar la ácido en base a eso? ¿Por qué? Ok. Puede ser. Pero ¿qué pasa? Va por ahí, en un solo lado. Exactamente. La sacroiliaca es una estructura unilateral que solamente va a generar dolor segmental. Si él me viene ya con dolor multisegmental, probablemente ácido no sea la causa. Pero sí se puede ver, por ejemplo, si una persona de mayor edad, un anciano, puede verse que sea una afectación bilateral de ácido. En ese caso, dependiendo de la edad, yo puedo hacer evaluación. Pero si me viene con dolor lumbar o un claro PAP, te puedes saltar esta parte. No necesariamente, ya eso de repente ya con la experiencia clínica de que, oye, tengo 5 pacientes, aquí uno allá, oye, para agilizar puedo hacerlo así. De momento lo hago normal. Pero ya la información que te dice el paciente ya sabes si es algo de ácido o no. Pero aquí simplemente lo vamos a confirmar porque nunca lo vamos a ir de pero chévere. Entonces, vamos a hacer la diferenciación. Si este test me da positivo, yo automáticamente tengo que evaluar ácido. Tengo que desviar la evaluación de ácido, que eso no se prueba, ¿sí? Y las de lumbar las dejo para después, o simplemente no las hago. Pero bueno, yo voy a hacer esta de ácido, explico la de lumbar y después explico las otras 10 de ácido. No se asusten, el hecho de que sean 11 pruebas no es que no guarda imposible. Nada más dos son rotaciones de cabeza. Además, sí, de verdad. Entonces, la primera prueba. Este es un test bastante sensible para ácido. ¿Se acuerdan lo que les dije de la sensibilidad? ¿Ok? Sí. De índice CAP y todo eso. Entonces, vamos a hacer una prueba de descompresión o de distracción de ácido. ¿Bien? Coloco una mano en ella S. Si yo abriendo mucho, si no me entienden, me dicen, ¿qué es ella S? Si saben qué es ella S. Entonces, ella S. Acá y acá. Me levanto y voy a hacer una compresión hacia la canilla. Fíjense, yo siempre les digo, la evaluación la hacemos con odio y el tratamiento con amor. ¿Sí? Entonces, si lo estoy evaluando, no importa si te queda la ácido en la mano, no importa. Con fuerza, aquí. ¿Bien? Si no duele, fin. Si duele, preguntamos en dónde. ¿Ok? ¿Qué sentiste? Dolor. ¿En dónde? Donde tengo las manos, test negativo. Porque obviamente fue la pierna. Nada que ver. Para que el test de positivo, tenés que generar un dolor en la nalga en ese lado. Por ejemplo, si el dolor es derecho, tenés que generar dolor en la nalga derecha. Si ese es el caso, yo voy a hacer una diferenciación del test. Voy a colocar la mano con apoyo en la lumbar. ¿Por qué? Porque puede tratarse de un dolor en la nalga referido desde el lumbar o un dolor local referido desde así. ¿Bien? Y repito el test. Acá y pum, con odio. Puedo hacer un solo golpe o hasta 3. ¿Bien? Preguntamos, si el paciente aún siente dolor, el test da positivo para lesión de ácido. Tengo que evaluar ácido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy inhibiendo la lumbar. Ahora, si el test mejora, no hay dolor, o mejora considerablemente el dolor, entonces estaríamos hablando de una lesión lumbar. Ya no tengo que evaluar ácido. ¿Sí me explico? ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. En ese caso, continúo evaluando el lumbar. ¿Bien? Sí. ¿Qué hago en lumbar ahora? Vamos a hacer el famoso test de la SEC o el test de la SASH. Que la gente le dice así, no sé, test de la SASH o la SEC. El test de la SASH, la SEC o SLR, no sé si lo han escuchado así también. Bien, test de Brace en inglés. El SLR o el test de la SEC es un test tanto dural como radicular. ¿Por qué? Porque cuando yo realizo el test, genera una tensión sobre la raíz nerviosa, pero también a nivel de la aura madre con una pequeña variante que es la flexión del cuello. Muy bien. Entonces, como hacemos el test, coloco una mano en el talón, la otra mano justamente por encima de la rótula y manteniendo la rodilla extendida, llevamos por lo menos a 90 grados o hasta lo que permite. ¿Bien? Preguntamos qué siente. Si el paciente siente dolor y es un dolor acá, probablemente sean los isquios que se explotan. En este caso, ¿bien? Pero si es un dolor que baja hacia el talón, que se irradia, es algo radicular. ¿Sí?
Si genera dolor en la espalda, ahí le voy a pedir que flexione el cuello y preguntamos qué siente. Si él siente que el dolor aumenta o disminuye, bien, es algo dural. Por ende, me está confirmando que ese dolor de espalda probablemente sea con una protrusión discal que comprime en una mano. ¿Sí lo entienden? Bien, repito. Agarramos acá. Subo. Duele. ¿Dónde? Hasta el talón. Ok, ya sabes que es radicular. Duele. ¿Dónde? En la lumbar. Flexiona el cuello. Ahora nota alguna diferencia. Mira, bajo el dolor. Ya sabes que es dural. ¿Sí? Ya sabes que ahí hay algo discogénico. ¿Sí me explico? Sí. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si el LASIK me da negativo? O si el LASIK tiene un arco doloroso, que el arco doloroso también se puede dar en la flexión, por cierto, que no lo digo. ¿Qué es que me dé negativo o que me haga un arco doloroso? Una protrusión discal pequeña. Por ejemplo, si yo le pido al que haga la flexión y me dice, aquí me duele, pero aquí no me duele, eso es un arco doloroso. Una sección de dolor entre dos secciones sin dolor. Si él tiene el arco doloroso, de calle esa protrusión es pequeña, fácil de reducir. ¿Bien? Si en el LASIK también hay algo doloroso, acuéstate. Él me dice, aquí me duele la espalda, pero ya después, no, ya no, y ni siquiera he hecho la flexión. Ahí eso entonces es un arco doloroso. También es indicativo de una protrusión pequeña. Si el LASIK es limitado, yo intento llevar aquí y el dolor no lo deja y no puedo, es una protrusión grande. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, si el LASIK me da negativo o con arco doloroso, puede ser algo discal pequeño. El hecho de que me dé negativo el LASIK no quiere decir que no haya protrusión discal. Ojo, puede ser que sea muy pequeño, ¿sí? Y si está limitado, ¿sí? Oye, a ver, ¿dónde te quedas? Lo de que si da negativo, ¿qué sería? Si da negativo no significa que da negativo el test, sino que simplemente puede ser una protrusión pequeña y no se test. No vale. Bien, entonces si da negativo o hay arco, es una protrusión pequeña. Si está limitado el LASIK, es una protrusión grande. Bien, a eso me refiero. Gracias. Y ese test negativo me puede dar con déficit neurológico, o esa limitación me puede dar con déficit neurológico o no. Si hay déficit neurológico, ya hay una compresión bastante fuerte, ¿ok? Y por ende, mientras más sea la compresión, más difícil es de reducir, ¿ok? Si, por ejemplo, ¿qué es más fácil de reducir? ¿Qué considera usted? Un test de LASIK con arco doloroso sin déficit neurológico, o un test de LASIK con arco doloroso pero con déficit neurológico. La segunda opción. ¿Qué es más fácil de reducir? ¿La primera o la segunda? La primera. La segunda tiene déficit neurológico, es mayor compresión, es más difícil que resolver. ¿Sí? Ahora, otra pregunta. Así puede ser que les pregunten en el examen. Otra pregunta. Deje la C negativo, pero con déficit neurológico. Y la C limitado, pero sin déficit neurológico, que es más fácil de reducir. La segunda. La 1. ¿Por qué la 1 y por qué la 2? No diga que es más fácil reducir la primera. Mentiroso. La primera. Liar. Esa raíz ha sido comprimida por tanto tiempo que ya la raíz está isquémica. Y entonces ya no hay un problema discal, pero sí hay un problema neurológico que trabaja. Es más difícil de resolver. ¿Sí? Es un síndrome de disfunción de la urna. Entonces eso se trabaja con movilidad, con muchas cosas, pero ya no hay un disco como tal que reducir, sino que ya es tanto tiempo la raíz que está comprimida que ya está isquémica. Por eso queda negativo el test, pero hay déficit neurológico. ¿Sí? Exactamente. Entonces, no había llegado, por eso te hice aclaratoria porque me acordé que llegaste después. Porque yo les expliqué que cuando hay limitación, la producción es grande. ¿Bien? Sí. Entonces, pero en fin, así posiblemente sean las preguntas teóricas. La teórica. Eso es razonamiento, claro, eso le da picante la cosa. ¿Quedó claro? Okay. Otra cosa otro hallazgo que puede pasar es que normalmente nosotros de la SEC lo hacemos primero con el lado sano y luego con el lado lesionado, para que él sepa la diferencia entre la tensión muscular y la tensión dural o radicular. Pero ¿qué pasa si yo le hago a él en el lado sano, él la SEC, y me dice, me duele la lumbar del lado derecho? Eso es un LASIK cruzado, eso también es un hallazgo discogénico, ¿sí? Que yo levante la pierna sana y me duela la lumbar del lado contrario, ¿sí? Puede pasar con cómo es la disposición de la posición. Exactamente, ¿sí? Entonces eso también puede ocurrir. De verdad, eso es que cuando se llega al final del rango existe el dolor por adherencia de la raíz. Es lo que dije al final. Si hay dolor al final del rango, también hay adherencia de la raíz. ¿Sí? Eso es un síndrome de disfunción. Igual también cuando la raíz es isquémica, también es un síndrome de disfunción. ¿Sí? Bien.
Eso normalmente se corrige como ya la raíz química es complicado. Profe, habló del azar cruzado, pero sí, o sea, Que podemos hacer para confirmar la radiculopatía es el test de Bragar. ¿Lo han escuchado? El test de Bragar es una continuación del LACET o del azar. Se supone que aquí está la tensión dural. Yo voy a bajar un poco, no mucho, bajo un poco de allí y hago una dorsiflexión. Si esto genera dolor radicular, me confirma que hay presencia de una radiculopatía. ¿Bien? Ya está. Y está también el test de Soto. Este va obligado. El test de Soto me ayuda a diferenciar, a generar un diagnóstico diferencial de una pseudociatalgia por compresión de síndrome de piramidal. Que el 99.9% de los profesionales de la salud les encanta atribuirle el dolor radicular a eso. Y muy pocas veces es mucho más común una protrusión que un dolor radicular por el piramidal. Entonces, ¿qué hacemos? La C, duele, radicular, ok. Ahora, desde aquí mantengo la tensión y voy a hacer un movimiento de ABD por rotación externa. Y veo, si el dolor aumenta o se mantiene, es un dolor radicular, ¿sí? Pero si el dolor disminuye considerablemente, entonces sería una conversión del piramidal. ¿Bien? Casi todos los pacientes que tengan un dolor radicular hacen el DST y van a ver que casi todos están lamentando la madre cuando lo hacen. Tú apenas haces aquí y desde aquí le haces esto, no, y ya tú sabes que ya te da gusto. Entonces, es muy pequeño el porcentaje de pseudociatalgia, ¿sí? O compresión del piramidal. Y bueno, te repito, a la gente le encanta decir, no, es porque dura mucho rato sentado, entonces el piramidal está petado, está comprimiendo la raíz y tal, y no sé qué, todo es por el piramidal. No, ¿sí? Entonces, hay que quitarnos eso, ¿sí? Muchas veces es mucho más sencillo que eso, ¿bien? Entonces, ya después de acá, aquí sigo el lumbar, ya sé si el problema de él es radicular o si es dural, ¿sí? Ya después de aquí voy a hacer un pequeño diagnóstico diferencial para evitar presencia o ver si hay presencia de banderas rojas. ¿Qué es el signo de la nalga? ¿Han escuchado qué es el signo de la nalga? Ok. El signo de la nalga es cuando el dolor o la limitación, dolor y limitación, es mayor en el LACET que con la flexión de rodilla. Es decir, si yo hago una elevación de la cadera, aquí hay dolor, limitación muy marcada, ok. Y cuando yo hago esto, también hay dolor, limitación, signo de la nalga positivo, es una bandera rojísima, ¿sí? El debe ser es que aquí haya más limitación que aquí. Eso es lo normal. Si esto está invertido, o están los dos igual delimitados, bandera roja, signo de la nalga positivo. ¿Qué significa que hay un signo de la nalga positivo? Una afectación en cadera, una fractura, una osteomielitis, algo grave, una necrosia vascular de cadera, o una fractura de sacro, algo grave que no podemos resolver, ¿sí? Entonces hay que estar pendiente. métese otra que hay, por favor. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque imagínate, muchas de las manipulaciones que hacemos son con palanca en cadera. Entonces imagínate, no, sí, el signo de la nalga está positivo, pero porque yo me la voy de José Gregorio Hernández, yo le voy a hacer la manipulación porque tiene una posición unical. Ok, pues que tenga las dos cosas. Entonces, resulta que tiene una fractura y no mandaste el deber ser a referir y pusiste la terminé tu puñito después. Echándome la culpa a mí. No, mi profesor me dijo. ¿Entiendes? Todo por no prestarnos atención. Entonces, queda claro entonces el signo de la nalga. También podemos añadir al signo de la nalga rotaciones de cadera hasta el énfilo externo e interno. Ya está, ¿sí? Dolor de cadera, alguna de esas, estamos pendientes porque puede ser que sea algo local de cadera. Entonces siempre vamos a estar pendientes de eso. Así, pasa que ya después de aquí, ya evalué toda la parte del lumbar, ya sé que el dolor es radicular, ya sé que el dolor es dural, una u otra. Bien, ahora tengo que tomar algo en cuenta. Es muy raro que tú tengas un paciente que tenga sintomatología dural y al mismo tiempo sintomatología radicular, una o otra, ¿sí? Si tuvo ambas, probablemente primero una y después la otra, que es lo más normal. Y también es muy común las birradiculopatías. ¿Han escuchado eso? Que el paciente tiene radiculopatía en dos segmentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vemos los nervios a nivel lumbar, las raíces, y las raíces de L1 a L3 son muy horizontales. De hecho, es muy raro que una protrusión discal comprima esas raíces. Entonces, una radiculopatía de L1 de L2 es muy rara. Es más probable que haya un tumor ahí comprimiendo la raíz que un disco. Sí, vamos a ver si tienen déficit en el L1, hermano. Pero bueno, y si vemos que el paciente tiene, por ejemplo,
En el caso de una radiculopatía en L3, es más o menos común, pero es más raro. Las más comunes son L4, L5 y L1. ¿Por qué? Porque esas raíces son más oblicuas. Fíjate, aquí no se ve mucho, pero fíjate que aquí están más horizontales y aquí empiezan a discurrir hacia abajo. Anatómicamente es así. Y como son más oblicuas, la compresión es más factible que se dé. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un disco L4 protruido, la producción o la hernia de L4 me puede comprimir la raíz del L4 y la raíz del L5. Entonces voy a tener una radiculopatía simultánea de dos segmentos, que es una birradiculopatía, ¿sí? También puedo tener el disco L5 que me puede comprimir L5, la raíz, y la raíz de S1, y tener una birradiculopatía de L5 y S1, ¿sí? Por ejemplo, si ven varios que hay déficit neurológico en dos raíces, ya ahí piensen que hay una radiculopatía. No es que son dos discos que están protruidos, que puede ser, sino que es un solo disco que puede comprimir los dos. ¿Bien? Ya. Ahora, vamos a hacer la evaluación neurológica, vamos a ver si el hombre tiene algo grave aquí. La evaluación neurológica, ¿sí? Simplemente lo que vamos a hacer es evaluar el hematoma. ¿Bien? ¿Pensaron el hematoma? ¿Bien? ¿Sí, no? Yo ¿Bien? no voy a decir bien. ¿Cómo? Yo no voy a decir bien. Yo lo voy No, yo lo voy a explicar. Ah, ok. Pero bueno, los dermatomas. La evaluación es simultánea. Lo que vamos a hacer es pedir al paciente que me compare si el trazado que voy a hacer lo sentí igual. Si lo sentí diferente o no siente nada, pues probablemente un déficit neurológico. Bien, entonces, tiene que asegurarse de hacer el trazado simétrico. ¿Sí? No es que está más suave y está más duro, no, porque me lo confundo. Entonces, vamos a ver, súbete un poquito. Entonces, vamos a ir con las raíces. Bien, entonces, si hablamos de las raíces, vamos a ir desde el L2 L3 para abajo, que es donde comúnmente están los dientes. ¿Ok? Entonces, comienzo la parte anterior del muslo. ¿Bien? ¿Cómo? Muy bien, chévere. Bien, ahora, ya después voy a ir a la parte distal, del muslo distal de la pierna. ¿Ok? Evaluamos si se siente igual. Chévere. El L4 vendría siendo solamente el alus, o sea, L2, L3, L4, solamente el alus. ¿Bien? L5 sería la parte medial del pie y los primeros tres dedos. ¿Ok? De esta forma. Bien, iba a decir S1 es la parte externa de los pies con los últimos dos dedos, 4 y 5. Bien, y S2, la parte plantar del talón. Bien, repito, L2, parte de anterior del muslo, L3, parte anterior de la pierna, L4, solamente alus, L5, parte medial del pie, los primeros tres dedos, S1 es la parte lateral de los pies con los últimos dos dedos, y S2, la parte plantar del talón. Bien, chévere. Vamos a suponer, yo hago aquí y él me dice, oye, no siento nada en el lado izquierdo. Oye, el déficit neurológico en el L2 es raro, ¿sí? Porque ya dijimos que es muy poco probable que una raíz esté comprimiendo esa raíz, esa producción esté comprimiendo una raíz ahí. No es que vamos a decir, no, mira, bueno, te quedan 2 semanas de vida porque tienes cáncer ahí, no, ¿sí? Pero es raro, ¿bien? O una improbabilidad inherente. Ahora, ya evaluamos las raíces nerviosas a nivel sensitivo, vamos a evaluar a nivel motor. ¿Bien? Con los miotomas. ¿Están los miotomas? Ok. L2, presión de cadera. Resiste, no dejes que baje. Bien. L3 lo puedo hacer aquí, por lo menos en la metodología de cine se hace de boca abajo, así que no lo vamos a saltar. Vamos con el L4. El L4 sería torsido el tobillo. La podemos hacer simultáneo. Mantiene aquí, no dejes que baje. El L4. ¿Verdad? El L4 de 5, extensión del alma. Mantén arriba. En excéntrico de preferencia. Bien. El L5 S1. Presta atención. Eversión, que lo hace, ¿qué músculo hace la eversión? Los peroneos. Pero si le pregunté exacto, hazme eversión, por favor. A un lado, a otro. ¿No? Bien. Chévere. Ya lo que vendría siendo C1, C2, ya lo hice, que era planting. Y S2 es presión de rodilla, eso lo hago en prono también. Bien. Lo que es L3 y S2 se hace prono, ya no sé por qué. Entonces, eso no lo he hecho todavía, pero no lo voy a voltear boca abajo para después tirar de boca arriba. No es una panqueca, un paciente. Entonces, sigo evaluando lo que puedo evaluar en bípedo, en supino, para después cambiarlo boca abajo. ¿Qué puedo evaluar aquí que me queda en supino? Puedo evaluar el reflejo cuadricipital o rotuliano, esto neurológica, agarrantes, ¿no? Le dan con el martillo. Bien, esa es la raíz L3. Bien, ¿saben eso ya? Hiperreflexo, hiperreflexo, reflexo. Hiperreflexo, lesión central. Si es hiperreflexico, probablemente una lesión medular.
No quiere decir que si yo lo hago aquí y él nace así, tiene cáncer de la médula, no. Puede ser, si yo lo comparo, hay una discrepancia considerable, puede ser que entonces haya algo ahí, ¿sí? Me lo va a confirmar el Babinski. Si hay hiperreflexia, debería casi siempre haber un Babinski positivo, casi siempre, ¿bien? Hiporreflexia es, por supuesto, ya una lesión de motoneurona inferior. Una radiculopatía con una raíz isquémica probablemente te dé hiporreflexia, inclusive reflexia, ¿bien? Ahora, en el caso de normoreflexia, está normal, no hay déficit en este reflejo, ¿bien? El otro reflejo que vamos a hacer es el de Babinski. ¿Saben cómo es el de Babinski? Infantil. ¿Un poquito más? Me pregunto porque no sé si hiciste la película, no sé. O sea, yo agarro la planta del pie, voy desde la planta hacia la lateral y tiene que darse una reacción de extensión y ABD de los dedos. ¿Bien? También. Entonces, agarro acá, voy y eso es normal. Eso es normal, eso es normal. ¿Qué es lo normal que él haga esto? Un abanico. ¿Ok? Si lo hace, ahí sí, sentencia de... Y que eso es normal, te queda al final de la clase. Sí. Mira, tengo algo que decirte, puede que no termine el semestre. Pero sí. Es normal, es normal. Ahora, si ves esa reacción, oye, ahí sí, cero, porque probablemente hay déficit neurológico, sobre todo porque también tiene hiperreflexo. Cero manipulación. Cero manipulación. Contraindicado manipular a alguien con Babinski positivo. Contraindicado. ¿Bien? Hay que tener eso claro. Pero para ser sincero, yo en clínica me he conseguido un solo Babinski positivo. Y obviamente no lo me ¿sí? Pero ese paciente se refirió y bueno, supongo que era ¿cierto? Y se hizo fue el operatorio. Pero es importante porque ya eso, normalmente una hernia es de operación si hay déficit neurológico y si hay sintomatología de S4. ¿Han escuchado eso? Sintomatología de S4 es cuando hay parestesia sencilla de montar y ya la cardioquina está comprimida. Hay parestesia sencilla de montar, hay incontinencia y hay coxilodinia. Si tú tienes esos tres signos, dolor en el coxis. Coxilodinia. Sí, dolor en el coxis, problema de incontinencia, parestesia sencilla de montar, S4 está comprimido. ¿Cómo se comprime S4 cuando la hernia está extruida? Y eso es una contraindicación súper mega recontra absoluta para manipular. Igual, yo eso me lo he conseguido una sola vez también. Sí, una sola vez y ella tenía incontinencia y parestesia, no tenía coxilodinia. Y obviamente esa problema inherente hay que prestar atención y también se puede curar. No todos los pacientes son para nosotros, no todos los pacientes los vamos a sacar. Ay, con una técnica milagrosa, ya camina, no, mira, ella no caminaba, ahora mira, no. Porque puedes poner la torta bien fea, porque es de la cerebro en la. Pero bueno, ¿alguna duda hasta ahora con esto? Esto es todo lo que se hace en su clínica. Ahora, ponte boca abajo. Ay. En el caso de Crono, lo que vamos a hacer es lo que nos ha faltado. Vamos a evaluar primero que nada el reflejo de Aquiles, ¿ok? Raíz seguro. Pum, vemos igual si hay hiperreflexión o no, un martillito neurológico y chao. Luego acá vamos a hacer el LASEG invertido. ¿Cuál es el LASEG invertido? Si el LASEG normal es con extensión de rodilla y flexión de cadera, este es todo lo contrario porque es invertido. Flexión de rodilla y extensión de cadera, entre comillas. ¿Bien? Flexión de la rodilla. ¿Por qué hacemos el LASEG invertido? Porque el LASEG normal solamente me tensa las raíces del E4 para abajo. Y el LASEG invertido tensa la raíz del E3. Entonces, hay una protrusión que me genera una cruralgia. ¿Sabes qué es una cruralgia? ¿Verdad? Afectación neurológica del nervio crural. ¿Sí? O el nervio femoral. En ese caso, si hay cruralgia, este te va a dar positivo. Puede ser un dolor radicular hacia la parte anterior del muslo o un dolor lumbar, que es muy común. ¿Sí? Entonces, en ese caso ya sabemos que probablemente hay una protrusión en el E3, si hay una de esos patrones. Aquí no hay flexión de cuello para ver si hay más o menos tensión. Así que bueno, nos basamos en el escala. ¿Bien? Luego acá hacemos la evaluación de L3 y de S1 S2 que nos quedó de extensión y flexión de rodilla. Entonces, para la extensión de rodilla, puedo agarrar acá y la otra mano en el muslo y sujeto con mi brazo. Extiende la rodilla, por favor. Ahí está, suave, sin patín de brazo. ¿Claro? Tampoco así. O para la flexión, simplemente invierto la tomo, sujeto acá con la camilla
flexiona la rodilla, ahí está. Bien, o simplemente flexiona la rodilla, extiende la rodilla, como usted quiera. Bien, chévere. Entonces evaluamos L3, extensión de rodilla, S1, S2, más S2, flexión de rodilla. Bien, chévere. Finalmente acá pedimos contracción de glúteo para ver si hay atrofia de los mismos. La atrofia de los glúteos normalmente significa disfunción de S1, S2. Entonces contraer los glúteos, con permiso, y palpamos. Si esto no percibimos, si no percibimos musculatura o no percibimos una contracción, S1, S2 probablemente esté comprometido. Bien, fíjate que hay muchas evaluaciones de S1, S2, porque ya cuando está comprimida esa raíz, tenemos que estar pendientes porque puede estar sequita de destruirse la aire. Bien, entonces pendientes con las manipulaciones. Y finalmente terminamos con una palpación de los procesos espinosos. ¿Para qué me sirve esto? ¿En qué momento que estoy palpando apenitos? Al final, literalmente el último test. Y normalmente, me duele la espalda, vaya, coloca ahí, pagado los más. No, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar aquí? Me dice si te lastimas hoy. Vamos a palpar los procesos espinosos porque vamos a buscar cuál es el proceso que está en disfunción. ¿Okay? Por ejemplo, si duele el E5, probablemente el E5 es donde esté probablemente el problema de la patología discal o la patología articular y más. Igual si es L4, si es L3 y así. Lo que vamos a buscar es simplemente cuál es el proceso que está en disfunción. Fíjense con el detalle. Vamos a colocar el canto de la mano, que es la parte cubital de la mano, justamente en el proceso a evaluar. ¿Bien? ¿Cómo consigo los procesos articulares o las espinosas? Vamos a agarrar las dos manos y vamos a colocar justamente en la carne, ¿bien? Que está aquí a los lados, en las lonjitas, y vamos a anclarlos hacia abajo. Cuando anclemos hacia abajo, vamos a estar en las crestas. Yo junto los pulgares y ahí debería estar aproximadamente en el E4, el E3. ¿Bien? ¿Cómo sé yo? Bajo tengo una vértebra, ok, esa puede ser el E4 o el E5. Bajo tengo otra vértebra, ya sé que entonces este es el E5 y la otra es el E4 y la otra es el E3. ¿Sí se entiende? Bien, ya para acá tengo sacro. Bien, entonces agarro el E5, canto de la mano, de esta manera. La mano la voy a tomar de esta forma y la voy a dejar ligeramente plana, no totalmente plana, sino ligeramente plana. ¿Para qué? Para que el gesto que voy a hacer haga una imbricación de ese segmento. Y esa imbricación es lo que me va a manifestar dolor si hay disfunción ahí. Entonces, la mano relativamente inclinada, me levanto. Fíjate que el gafete de carne tiene que quedar alineado con mi mano. O lo más alineado posible. Estas canillas son muy altas, pero bueno, es lo que es. Entonces, tomo acá, inclino, y ahí con odio, presiono. ¿Bien? Preguntamos qué siente. Me duele. Ok. Repito lo mismo en cada proceso. Si hay dolor en ese segmento, bien, ahí es donde está la afectación. Por ejemplo, si duele el E5, la afectación es el E5S1. Si duele en el E4, la afectación es el E4S5 y así. Bien. Si no hay dolor en ninguno, pues no necesariamente significa que haya una disfunción o no. ¿Sí? Pero puede haber sensibilidad al palpar, entonces es normal. Esto no nos va a diagnosticar nada, simplemente nos va a confirmar lo que ya tenemos de hace rato sabiendo. ¿Bien? Y esa es apenas la oración estándar. Eso es lo que van a hacer todos los días que le den a un paciente en esta juega tal cual. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Sí? Existencial me imagino que hay varios. Esa no es. Bien. ¿Se están cuestionando muchas cosas de la carrera? Sí, eso pasa también. Sí, yo tengo una, pero... ¿Sí? Era así. ¿Se acuerdan que hice el primer test? Que era el de aquí, el de distracción. Me dio positivo el test. ¿Sigo en lumbar? No, tengo que seguir con ASI y entonces por ende tengo que hacer los otros 10 tests. ¿Sí me explico? Vuelvo y repito, no se asusten, el hecho de que sean 11 test en total no quiere decir que sea es imposible de hacer. Es fácil. ¿Bien? ¿Cuáles son los tests? Importante, el orden es importante. No importa si lo hacen en el mismo orden que yo. No importa. Lo importante es que lo hagan todos los test en supino, todos los test laterales y todos los test que son en brazos. ¿Por qué? Porque repito, el paciente no es una panqueca, no es que ponte boca arriba, ajá, pum, ahora ponte de lado, pum, ay, ya va, me olvidé uno de boca arriba, ponte boca arriba otra vez, y así, ponte boca abajo, ay, ya me olvidé el otro que es el boca arriba, ya va, y así. No, si haces todos los de supino, no importa el orden, luego el del lateral y luego los que son en brazos, ¿bien? Entonces, el supino, para que lo sepan, son 8 test, ¿bien? En lateral es uno solo y en prono son 2, ¿bien? Eso lo pueden anotar. Entonces, ya el primero, el supino ya lo vieron, que es de distracción. ¿Bien? ¿Cuál es el segundo? Y el tercero.
rotaciones máximas. Lateral digo uno, ¿no? Lateral 1, sí. Rotación externa máxima, más allá del Enfield, y rotación interna máxima. Ya ahí llevas 3 tests. ¿Bien? 4 y 5. ABD resistida, ABD resistida. Hazme ABD, por favor. Hazme ABD y resistida. Bien, en todos tienen que generar dolor en la zona de la nalga. Si es el dolor derecho, en el primer test, todos los test tienen que quedar exactamente en el mismo lado. ¿Sí? ¿Puede haber discrepancia ahí? Puede haberla en el sentido de que uno da negativo y otro da positivo, pero deberían de coincidir en eso. De hecho, de los 11 test, por lo menos 5 te tienen que dar positivo. Ok. ¿Sí? Si te dan menos de 5, probablemente haya algo ahí que hiciste mal. O un falso test positivo o un falso test negativo. ¿Bien? Entonces, repito, distracción, rotación externa máxima, rotación interna máxima, ABD resistida, AD resistida. Ahí ya hay 5 test, te quedan 3 más. ¿Bien? ¿Cuál es el orden? El test. Mándalo en su vida. Sí, porque llevo 5. Ahora, compresión axial, es el orden. Bien, acá, flexiono y con odio. Compresión axial hacia la camilla. Bien. Tienes que generar dolor en la nalga. Voy a dar la vuelta para que los que leí la espalda lo vean. Acá, ahí. Fíjate que es con odio. Bien. El otro test es el test de Patrick Fabier. ¿Lo han escuchado? Oh, Patrick Fabier. O el de Patrick, ya está. El test de Patrick, que es un test bastante sencillo también. Fíjate que todo esto es un clúster o un convento de test que son muy sensibles en la ácida. No específicos, pero sí son sensibles. ¿Bien? Anteriormente te decía, no, que esto quiere decir que el ligamento es tal, eso no nos importa, especificidad pobre de estos test con la sensibilidad bastante alta. Entonces, estabilizo ella se contraria, la otra genera un movimiento hacia la camilla, ya veré con rotación externa. ¿Dónde tiene que generar dolor? ¿Dónde tiene que generar dolor? En la zona de la nalga del ese mismo lado. ¿Bien? Chévere. El otro test que hacemos en supino, ya el último, es el test de Gainstein o de Gaines. Arriba te hacia afuera, por favor. Lo hacemos a los dos lados, por supuesto. Bajo la pierna. Esta hacia arriba. Esta hace flexión, que la puede ceder también. Y esta hace extensión. Ahí, bueno. De un lado y de otro. ¿Bien? En caso del paciente de la limitación puede ser por dolor de, o sea, un acortamiento. De lado. El lateral le dije que uno solo. ¿Cuál es el pie de compresión? El de cúbito lateral. Le coloco el lateral, agarro la ASI que voy a evaluar. Aquí no importa si es de un lado o de otro, porque al yo comprimir aquí, la otra comprimo abajo también. Entonces no pasa nada. Entonces agarro, fijo, subo y con odio comprimo. ¿Bien? Duele. ¿Dónde? En la zona de la nalga. Todos los test tienen que quedar exactamente mismo allá. Y si te da. ¿Bien? Luego de ahí, coloco el brono. Me faltan 2 tests. ¿Cierto? Llevo 9. 8 en supino, 1 en lateral. Sí. Bueno. Ahora, hay 2 en brono. Número 1, el test de Yeoman, no sé si lo han escuchado. El test de Yeoman anteriormente decía no, que si este test te da negativo, positivo, es porque el hilato está en anterioridad o que no sé qué. No, eso no existe. O también tienes, no, que hay otra cosa que decían de ese test. Algo del sacro, no me acuerdo, una barbaridad de eso. Pero bueno. Aquí solamente buscamos dolor, sensibilidad. Entonces, ¿cómo hacemos el test de Yeoman? Tomo en bandeja, ya sea de esta forma o de esta forma, pero tomo en bandeja la cadera del paciente. La otra mano la voy a colocar justamente a nivel del sacro y voy a generar una extensión de la cadera, ¿ok? Con odio ahí. Y vemos que hay. Duele. Chévere. ¿En dónde? En ese lado, zona de la nalga. Positivo el test. ¿Qué pasa? No, que era una técnica manipulativa para poner el video hacia la seguridad. Eso es lo que decía. Es lo que decía. Es un test, pero no es tan así. O sea, no es que pones, no es que reubicas. Te queda un solo test en Brono. ¿Cuál es el test en Brono? Compresión del sacro hacia posterior o hacia extensión. Coloco el sacro, la mano en el sacro, la cruzo y como hacíamos aquí en el 5 y las vértebras. Levanto y presiono el sacro hacia la camilla. ¿Qué sientes? Dolor. ¿Dónde? En la zona de la nalga derecha. Chévere. Los 11 test me dieron dolor en la zona de la nalga derecha. Buenísimo. Es el deber ser. De los 11 test, sí, buenísimo para nosotros, para el paciente no. El deber ser es ese.
Ahora, de los 11 test, mínimo 5, no importa cuáles, pero mínimo 5 tienen que dar positivo. Para verdaderamente hablar objetivamente de que hay una lesión del labio. Si no, o hiciste un test mal, o te comiste uno, qué sé yo, pero tienen que darte por lo menos 5 positivos. Y claramente positivos, o sea, dolor en ese mismo lado, se repite constantemente. ¿Bien? Chévere. Ahora, ¿queda alguna duda con eso de hace? Bien. Una buena duda. Ajá. Que es así. Estándar, no tengo ninguna respuesta y no es algo articular, no es algo, no es algo discal o radicular, ¿sí? O dural, etc. O puede ser que se trate de una lesión muscular o que se trate de una fractura, ¿sí? Entonces, en ese caso hago la evaluación accesoria, ¿sí? Es complementaria, no la voy a hacer siempre, la hago dependiendo del contexto. ¿Cómo es la evaluación? Ponte de pie, ¿sí? Vamos a hacer primero inclinación resistida, ¿ok? Por ejemplo, si él va a la derecha, yo me coloco el lado izquierdo, separo las piernas, coloco mi pierna derecha al lado de su pierna izquierda, lo abrazo. Si no le tengo confianza, lo abrazo así. Si de repente quiere más fuerza, lo abrazo así, pues se va. Para mantener el límite con el paciente. Y entonces él va a inclinarme hacia la derecha y yo estoy desde la izquierda resistiendo. Entonces, si pierna a la derecha, y yo ahí resisto, ¿bien? Si hay dolor, puede ser una lesión muscular. Dolor y debilidad, probablemente una fractura de proceso transverso, por lo menos. Yo no sé nada de fútbol, pero siempre me dicen que un futbolista, Neymar, creo que se fracturó la transversa. Bueno, en fin. Cuando hay fractura de la transversa por deportes de contacto, es muy común que los de resistidos, sobre todo los de inclinación, que generan tensiones ahí y tensión, puede que haya dolor y debilidad. ¿Okay? Entonces, dolor y debilidad en el test de inclinación resistida, probablemente haga una fractura. Entonces, si usted dice que tiene un dolor, y usted se va para acá, y hay dolor y no me resiste muy bien, banderita roja ahí, vamos a hacer una vez que proceda. Sobre todo si te llega a tener una vez, ¿ok? Que a veces pasa. Sí, si llegó un gramatismo también es importante hacerlo. ¿Bien? El otro test, ponte abajo, por favor. El otro test son el test de las extensiones, ¿ok? Las extensiones simplemente las vamos a solicitar hacer extensión activa libre, extensión pasiva y extensión resistida. ¿Okay? ¿Cómo hacemos la activa libre? Coloca los brazos a los lados, por favor. Y le pedimos que haga una extensión tipo Mackenzie. ¿Vale? Sí. En este caso vamos a hacer una extensión pasiva, perdón, lo dije en el orden. Bien, extensión pasiva. Extensión activa libre, yo coloco las manos aquí y le pido que haga extensión hacia arriba. ¿Vale? Punto. Activa libre. Y activa resistida hago exactamente lo mismo, pero le resisto un poquito, ¿vale? Bien. Dolor, lesión muscular. Activa libre no nos da mucha información, ¿sí? Pasiva, que es la que es tipo Mackenzie, nos da la información de si hay algo articular o si hay algo de estructura contráctil o estructura inédita, ¿bien? Y ya está. Esto, sinceramente, se aplica muy poco. Lo estoy dando por relleno y para tener algo más que preguntarles en el examen. Sí. Y lo último, el test de Spurling. El test de Spurling es muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Han escuchado el test de Spurling? Sí. Eso, el test de Spurling lumbar, que es bastante similar. El test de Spurling, si eso ya no se aplica. El golpe así, no. Pero, Le da en el coxis. no, ese es viejo y ya. Que le dan así al Spurling. Pero no. Más que nada para evaluar un proceso degenerativo, concretamente una estenosis, sobre todo a nivel de receso lateral. ¿Okay? ¿Qué es lo que estoy haciendo en el test de Spurling? En el test de Spurling lumbar, lo que estoy haciendo es generar una compresión de ese receso lateral. ¿Cómo lo hacemos? Con movimientos que generan o exageran la imbricación. Así de sencillo. Por ejemplo, extensión, inclinación homolateral. ¿Verdad? Ahí está presionando full. Y rotación homolateral. Ahí está, eso ahí, esa caliente implicadísima, ese receso lateral está sufriendo. Mantenemos unos 30 segundos en la posición y preguntamos qué está sintiendo. ¿Sí? Ahí viene, exacto, eso es una combinación de cargas fuertes en el codo receso. ¿Sí? Si eso genera dolor, bien, da positivo para una estenosis de receso lateral. ¿Okay? Y esa es nuestra forma de comprobar, porque muchas veces, por ejemplo, yo hago la técnica, pum, ajá, ponte para acá, haz el test,
Oye, mira, me siento fino. Entonces, siempre que hagamos una evaluación, anoten los test que dan positivos, hacen su intervención y luego reevalúen. Y van a ver que el paciente lo va a ver con los ojos y va a quedar como un buen profesional, porque el deber ser es que reevaluemos acá. Entonces, ¿cómo es el test en el cadáver? ¿Qué? En el mío, mejor el cadáver. Colócame los brazos cruzados. Ajá. Entonces, vamos a evaluar, por ejemplo, de derecha. Vamos a suponer. Entonces, hago acá extensión lumbar, ¿bien? Inclinación derecha, porque tiene la mano derecha, y rotación derecha. ¿Y lo dejo ahí? Lo puedes agarrar aquí, te quedas ahí. Pega. Ya normalmente aquí ya el paciente te dice, me duele, y te va a decir, no, ya va. Ok, ya está. Da positivo el test. Mide cuánto tiempo tarda en aparecer la sintomatología. Por ejemplo, aquí. Aparece a los 10 segundos. Okay. No necesariamente, sino que va a determinar objetivamente también la mejora. Por ejemplo, si yo hago el test, sigue doliendo, pero ahora aparece a los 20 segundos, es una mejora. Porque estaba en 10 segundos, ¿sí me explico? Va a cuantificar, va disminuyendo. O siempre que hacemos un tratamiento, el paciente te va a mejorar en la frecuencia o la intensidad de los síntomas. Siempre, eso lo vamos a decir al paciente siempre. Mira, yo estoy haciendo el tratamiento, va a mejorar o en frecuencia o en intensidad. ¿Por qué? Porque a veces el paciente te dice, mira, oye, a mí me duele todo el día yo siento el dolor, pero me duele menos. Eso es algo positivo y el paciente a veces no lo ve. El paciente dice, no, hombre, chico, todavía me sigo doliendo, pero te duele menos, es algo positivo. O por ejemplo, mira, me sigo doliendo con la misma intensidad, pero antes era todo el día, ahorita es en la noche. Eso es algo positivo. ¿Sí? ¿Bien? Exacto. Entonces, nada, básicamente eso es lo que se va a buscar. ¿Bien? ¿Quedó claro el test de Spurgeon? Estamos listos por ahí. Espérense. ¿Qué viene ahora? La semana que viene